Si me permites, las reformas constitucionales que se están haciendo no solo es para congresistas. Ajá. Estas reformas alcanzan a 1.850 alcaldes distritales, a 189 alcaldes provinciales, a 25 gobernadores regionales y ahora a los funcionarios de confianza que nombramos, por ejemplo, en el Parlamento, cuando nombramos nuestros equipos ¿Asesores? técnicos, nuestros asesores, porque son cargos de confianza. Entonces, ¿qué cosa es lo que tampoco debe ocurrir en el futuro? O para poner un ejemplo y salir del Parlamento, si nos quedamos solo en los cargos elegidos, es por ejemplo decirle, el alcalde para ser elegido no tiene que tener una sentencia, pero tampoco lo tiene que tener su gerente, porque el gerente municipal, por poner, o el gerente regional, es un cargo de confianza. No hacerlo sería decir, generamos el impedimento para el alcalde, pero el gerente sí podría tener sus procesos, sí podría tener sus sentencias, y el gerente es quien administra los recursos públicos. Entonces, lo que se ha hecho es, creo, mejorado la fórmula bajo el principio establecido por el propio Ejecutivo. ¿Qué cosa es lo que nos dijo el Ejecutivo? Que la reforma tenía que ser para dos aspectos: fortalecimiento institucional y, en segundo lugar, lucha contra la corrupción. Modificar el artículo 39 y 34 como se ha hecho ahora, ¿incide en estos dos elementos? Por supuesto que incide. O sea, no hay ninguna desnaturalización, si acaso esa es la preocupación de alguien en el Poder Ejecutivo. Sí, bueno, esa no parece ser la cuestión, porque de lo contrario Salvador del Solar se hubiese pronunciado sobre el tema, no lo ha hecho, ha tocado otros temas. Pero el ministro de Justicia, saliendo del Congreso, después que creo estuvo en la Comisión de Justicia, ha señalado que ellos van a revisar, y está bien que revisen, pero también hay que dejarle claro que esta fórmula que finalmente se ha aprobado es una fórmula que mejora incluso la propuesta y que va más allá de lo que el propio Ejecutivo había propuesto. Y no es por revanchismo, piconería o por sacarle la vuelta. Y dejar mi sello. Sino ¿por qué? Porque cuando uno comienza a tocar un tema se da cuenta que hay también iniciativas de los parlamentarios presentadas incluso, como en mi caso, desde el año 2016, de agosto, en esta temática, sobre muerte civil y ficha limpia, que hoy día se lo recordé al señor del Solar, que es parte de nuestro plan de gobierno en aquel entonces de Peruanos por el Cambio con Kuczynski, que está en nuestro plan de gobierno. Y por eso yo apenas presenté estas iniciativas de reforma constitucional. Como ha dicho el congresista Violeta, ya estaba en el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué pasó? Y de varios otros colegas. Sí, pero, y entonces eso no lo tomó Vizcarra. Lo que ocurre es que originalmente muchos de estos proyectos han quedado en el pendiente del debate. Y ahora que se están abordando estos temas, pues es el momento en el que tienen que ponerse... ¿Valió la pena someterla a Sí, sin duda. Mire, Mávila, además una cosa, la legislatura tiene que ser ampliada. Esta legislatura constitucionalmente termina ya en unos días. Lamentablemente no se está convocando de manera efectiva a la Junta de Portavoces, pero en el pleno que tiene que haber este jueves, tiene que aprobarse la ampliación de la legislatura, que espero vaya pues hasta mediados de julio, y que permita que en este lapso cumplir el compromiso que ha tomado el Parlamento frente al país y al Ejecutivo, que es sacar las 6 reformas propuestas de manera prioritarias. Y se tienen que aprobar, sin lugar a dudas, se tienen que aprobar. ¿Y se va a llegar la preocupación del congresista Arce, usted diría? Yo creo que sí. Sí, mire, yo creo que sí. En mi caso, desde el primer momento, yo he dicho que no puede ser el Poder Judicial quien, en la última instancia para levantar el fuero parlamentario, y tiene que ser, desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional. Y hoy día se lo expliqué en parte al Premier, una parte, y le dije que creo que él está mal informado, porque cuando él argumenta por qué no puede ser el Tribunal Constitucional y más bien el Poder Judicial, porque dice, porque los magistrados del Tribunal Constitucional tienen también inmunidad, a diferencia de los magistrados del Poder Judicial. Pero no es exactamente ese el motivo. En realidad, tanto los magistrados del Tribunal Constitucional como los jueces supremos del Poder Judicial tienen derecho ante juicio. Y ambos, para efectos de las acusaciones, van al Parlamento y al Parlamento llegan a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad, tanto los magistrados del Tribunal Constitucional como los jueces supremos del Poder Judicial están en las mismas condiciones. ¿Por qué entonces tiene que ser el Tribunal Constitucional y no el Poder Judicial? Porque el pedido de levantamiento de inmunidad proviene del Poder Judicial, y en ese supuesto el Poder Judicial puede terminar convirtiéndose en juez y parte. Para evitar que no haya ese conflicto de intereses,
es que hay que trasladarle la competencia a un órgano que me parece más natural para este proceso, el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional, en la objeción que se ha planteado, es que ustedes lo eligen. Vamos, hasta el momento, veamos en qué situación te pongo el mejor ejemplo, Mávila. El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de diversas leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria y no ha tenido ningún problema en hacerlo. Es decir, si algo ha demostrado el Tribunal Constitucional a lo largo de su historia es que una vez que son nombrados han demostrado mucha madurez democrática y jurídica para adoptar posiciones y no se dejan intimidar por el Parlamento, lo cual es muy bueno para el sistema democrático. Además, un aspecto más de procedimiento. Yo sí creo que el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad debe estar en una primera instancia con días preclusivos, o sea, con días fijos en el Parlamento. Por ejemplo, le das 23 días, lo que tome el procedimiento. Y una vez que el Parlamento no se ha pronunciado o se ha pronunciado indebidamente, pasa al Tribunal Constitucional y el Poder Judicial le dice al Tribunal Constitucional, oiga, levántele usted la inmunidad a este parlamentario y el Tribunal decide. Porque lo único que tiene que garantizar el Tribunal Constitucional es que ese pedido de levantamiento de inmunidad esté ajustado a derecho. Nada más, y que haya habido debido proceso. Yo creo que esa